Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la colonización de Asia. Varias potencias de Europa Occidental establecieron colonias en Asia durante los siglos XVIII y XIX. Cada potencia imperial tenía su propio estilo de gobierno y los funcionarios coloniales de diferentes países también mostraban diferentes actitudes hacia sus súbditos imperiales. El Imperio Británico era el más grande del mundo antes de la Segunda Guerra Mundial e incluye una serie de territorios en Asia. Estos territorios incluyen el actual Omán, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Jordania, Palestina, Birmania, Sri Lanka, Singapur, Malasia, Brunei, Borneo del Norte, ahora parte de Indonesia y Hong Kong. La joya de la corona de todas las posesiones británicas de ultramar en todo el mundo, por supuesto, era la India. Las autoridades coloniales británicas y los colonos británicos generalmente se veían a sí mismos como ejemplos de igualdad y, al menos en teoría, todos los asuntos de la corona deberían ser iguales ante la ley, independientemente de su raza, religión o etnia. Sin embargo, los colonos británicos se mantuvieron alejados de la población local más tiempo que otros europeos, empleando a los aldeanos como sirvientes domésticos, pero rara vez se casaban con ellos. Parte de esto puede deberse a la transferencia de las ideas británicas de división de clases a sus colonias de ultramar. En la historia de Asia, Gran Bretaña construyó carreteras, ferrocarriles y desarrolló una obsesión nacional por el té. Gran Bretaña castigaba de manera muy enérgica cualquier rebelión en sus colonias. Gran Bretaña sofocó sin piedad la rebelión hindú en 1857. Aunque Francia buscó establecer un vasto imperio colonial en Asia, su derrota en las guerras napoleónicas la dejó con solo un puñado de territorios asiáticos. Estos incluyen Líbano, Siria y especialmente la colonia indochina francesa, lo que es ahora Vietnam, Laos y Camboya. La actitud de los franceses hacia los asuntos coloniales fue en algunos aspectos muy diferente de la de sus rivales británicos. Por ejemplo, la colonia norteafricana de Argel se convirtió en un distrito o provincia de Francia con representación parlamentaria. Esta diferencia de actitud puede deberse a la adopción del pensamiento de la Ilustración en Francia y a la Revolución Francesa, que derribó algunas de las barreras de clase que aún limitaban a la sociedad en Gran Bretaña. A nivel personal, los colonos franceses fueron mejores que los británicos para poder casarse con mujeres locales y crear una confluencia cultural en las sociedades coloniales. Con el paso del tiempo creció la presión social sobre los colonos franceses para preservar la pureza de la raza francesa. En la Indochina francesa, a diferencia de Argelia, los gobernantes coloniales no establecieron grandes asentamientos. La Indochina francesa era una colonia económica que buscaba generar ganancias para su país. Sin embargo, a pesar de la falta de protección de los colonos, Francia entró rápidamente en una guerra sangrienta con los vietnamitas, cuando se resistieron al regreso de los franceses después de la Segunda Guerra Mundial, ya que durante la Segunda Guerra Mundial Vietnam fue ocupado por Japón. Hoy en día, las pequeñas comunidades católicas, el amor por las baguettes, los croissants y la hermosa arquitectura colonial son todo lo que queda de la influencia francesa que se ve en el sudeste asiático. Los holandeses compitieron y lucharon por el control de las rutas comerciales del Océano Índico y la producción de especias con los británicos a través de sus respectivas empresas en las Indias Orientales. Finalmente, Holanda cedió Sri Lanka a los británicos y en 1662 cedió a Taiwán a los chinos. Malasia, que en principio fue una colonia portuguesa y holandesa, fue cedida por Holanda a los británicos en el año 1824. Pero se mantuvo el control de la mayoría de las islas ricas en especias que ahora forman Indonesia. Para los holandeses, esta empresa colonial tenía que ver con el dinero. Hubo muy pocos reclamos para mejorar la cultura o cristianizar a los paganos. Los holandeses querían ganancias puras y simples.
Como resultado, capturaron despiadadamente a los aldeanos sin ningún tipo de remordimiento y los usaron como esclavos en las plantaciones, e incluso masacraron a todos los habitantes de las Islas Banda para proteger su monopolio en el comercio de la nuez moscada. Después de que Vasco de Gama rodeara el extremo sur de África en 1497, Portugal se convirtió en la primera potencia europea en obtener acceso marítimo a Asia. Aunque los portugueses exploraron y reclamaron rápidamente varias partes costeras de la India, Indonesia, el sudoeste asiático y China, su poder disminuyó en los siglos XVII y XVIII, y los británicos, holandeses y franceses pudieron alejar a Portugal de la mayoría de sus reclamos asiáticos. En el siglo XX los portugueses mantuvieron las colonias de Goa en la costa suroeste de la India, Timor Oriental y el puerto del sur de China en Macao. Aunque Portugal no era la potencia imperial europea más intimidante, tenía mayor resistencia. Goa siguió siendo portuguesa hasta que la India la anexó por la fuerza en 1961. Macao fue portugués hasta 1999, cuando los portugueses finalmente lo devolvieron a China, y Timor Oriental se independizó formalmente en 2002. Al igual que los franceses, a los colonos portugueses no les importó mezclarse con la población local y crear una población criolla. Sin embargo, quizás la característica más importante de la actitud imperial portuguesa fue la terquedad y la negativa a irse incluso después de que las otras potencias imperiales abandonasen el continente asiático. El imperialismo portugués fue impulsado por un sincero deseo de difundir el catolicismo y ganar mucho dinero. También se inspiró en el nacionalismo. España también tuvo una colonia en Asia, las Islas Filipinas. Magallanes descubrió las Filipinas en 1521 y las llamó Isla San Lázaro. Hizo una alianza con el gobernante de la isla de Cebu contra el gobernante de Mactán, el jefe tribal filipino Lapu-Lapu, pero este último prevaleció. Lapu-Lapu sigue siendo considerado el primer héroe de la lucha por la independencia de Filipinas. Entre 1565 y 1572, la expedición española de Legazpi conquistó las regiones costeras de las principales islas de Filipinas. Manila se convirtió en el centro administrativo de la colonia. A principios del siglo XVII se completó la conquista española de la mayor parte de las islas, aunque no se pudo establecer el control colonial sobre la parte de las regiones musulmanas del sur de Mindanao y Sulu. La población de Filipinas, con excepción de musulmanes y paganos de zonas remotas, se convirtió al catolicismo. La Universidad de Santo Tomás, primera universidad de Filipinas, fue fundada en 1611. Los españoles establecieron un régimen cercano a la práctica colonial en América del Sur. Las élites rurales, como en América, se convirtieron en caciques, pequeños señores feudales. En 1762, Manila fue capturada brevemente por los británicos, lo que provocó levantamientos de la población local contra los españoles. Junto con los levantamientos se desarrollaron varios movimientos sectarios generalmente cristianos. En el siglo XIX, Filipinas se abrió gradualmente al mundo exterior. Se abre Manila a los comerciantes no españoles en 1882. Se suprime el monopolio del tabaco de la corona, lo que contribuye al crecimiento del comercio exterior. También comenzaron a desarrollarse fábricas para la producción de puros. El movimiento de liberación nacional en la década de 1840 se expresó en el movimiento por la igualdad de los sacerdotes españoles y filipinos. En 1872 hubo levantamiento de los trabajadores del arsenal de Cavite, apoyados por algunos de los sacerdotes rurales locales. Los españoles desencadenaron una represión generalizada contra cualquier oposición. A finales de la década de 1880 y principios de 1890 se crearon organizaciones clandestinas tanto reformistas como la Liga Filipina, como más radicales, como el sindicato Katipunan, encabezado por Andrés Bonifacio.
El 23 de agosto de 1896 se inició un levantamiento contra el régimen colonial. La rebelión marcó el comienzo de una larga guerra por la liberación del dominio colonial, que los filipinos libraron primero contra los españoles y luego contra los Estados Unidos. El terrateniente Emilio Aguinaldo se convirtió en el líder de los rebeldes. El 22 de marzo de 1897 se proclamó la independencia de Filipinas y Aguinaldo se convirtió en el primer presidente. El 1 de noviembre de 1897 se adoptó una constitución democrática provisional. Al mismo tiempo, la lucha entre los rebeldes se intensificó por orden de Aguinaldo. Andrés Bonifacio fue fusilado. Entre noviembre y diciembre de 1897, Aguinaldo fue derrocado y accedió a abandonar el país. Parte de los rebeldes continuaron luchando. La guerra hispanoamericana que comenzó en abril de 1898 cambió el equilibrio del poder. Los americanos hicieron un pacto con Aguinaldo, prometiéndole la independencia. El 12 de junio se proclamó nuevamente una república independiente en Cavite, encabezada por Aguinaldo, quien regresó a Filipinas. Entre junio y julio de 1898, los filipinos expulsaron a las guarniciones españolas de casi todas las islas. La flota estadounidense derrotó a los españoles en Manila. Los estadounidenses ocuparon la capital de Filipinas. El 15 de septiembre, el Congreso Revolucionario adoptó una nueva Constitución democrática. El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de Paz de París entre España y los Estados Unidos, según el cual Filipinas fue cedido a los Estados Unidos. Aguinaldo protestó, después de lo cual, el 4 de febrero de 1899, las tropas estadounidenses lanzaron una ofensiva contra el ejército filipino, al mismo tiempo que utilizaban ejecuciones masivas de prisioneros y de la población civil. Filipinas fue ocupada por los Estados Unidos hasta 1946, cuando Filipinas consiguió su independencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1944, las islas fueron ocupadas por Japón. Durante la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de liberación y autonomía nacional se intensificaron en casi todos los países del continente asiático. Toman forma las guerras de liberación, generalmente promovidas o dirigidas por comunistas. También toma forma de resistencia pacífica al gobierno colonial, como fue el caso de la India, o esfuerzos diplomáticos para ganar la independencia, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial empezaron a independizarse las colonias asiáticas. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.